momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, yo todo daría y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Es hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, yo todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Y hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh Dios, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti, oh Dios, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Es hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Es hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh Dios, hambre de ti, Señor Jesús.
Dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo o a Timoteo capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar, hermanos, muchachos, jóvenes. Vamos a orar al Señor. Hoy, en este momento, aquí son las 2 de la tarde. Creo que allá son las 8 de la noche. Pero sin importar la hora y sin importar el país o el continente en el que nos encontremos, el Dios que hoy estoy predicando lo llena todo. Y no importa cuántos kilómetros nos separen. Aquí está el Señor Jesucristo y está en control de la vida de cada uno de nosotros y quiere decirnos algo especial. Esta tarde aquí en Colombia y esta noche allí en Bélgica. Oremos al Señor. Bendito Jesús, estamos delante de tu presencia. Te honramos y te damos gracias, Señor. Que tu palabra hoy corra y sea glorificada. Necesitamos, Señor, que toques nuestras vidas, que nos instruyas, que nos capacites, que nos hagas vibrar, Señor, en tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero hablarles, hermanos, bajo el tema: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Quiero hablar de avivamiento, pero quiero hablar de ese avivamiento que se multiplica, que no termina. No de ese avivamiento de solo programas. No, tenemos que llevar el avivamiento más allá de la emoción. Lo tenemos que llevar a una vida constante, a un deseo constante de búsqueda del Señor Jesucristo. Algo estaba pasando en la vida de Timoteo, pero algo estaba sintiendo aquel hombre que quería enseñarle y transmitirle una orientación, porque en Timoteo había un llamado de parte de Dios. Es importante saber que bajo cualquier circunstancia en la que nos encontremos en el mundo, o por pandemia, o por enfermedad, o por distancia, usted y yo tenemos que aceptar el consejo del Señor Jesucristo de avivar el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. Es importante, y aquí hay un elemento fundamental, y es el fuego. Y vamos a hablar un poco de esto más adelante. Pero quiero que contextualicemos un poco lo que estaba ocurriendo con Timoteo. Lo primero que quiero decir es que esta palabra es única en el Nuevo Testamento. La palabra de avivar el fuego es única en el Nuevo Testamento. No la encontramos con ese significado. Y esta palabra en el hebreo significa anasupireo, que significa vuelve a encenderte. Es única en el Nuevo Testamento y significa anasupireo, que significa vuelve a encenderte. Pablo sintió la necesidad de mandar esta carta a Timoteo porque había algo de Dios en Timoteo. Y aunque la tendencia del fuego es apagarse, hoy en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos invita para que usted y yo tomemos fuerza y avivemos ese fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora, si hablamos de avivar, entonces tendremos que hablar de fuerza, de intensidad, de algo que cobra ánimo, de transmitir a otros. Es necesario
no solamente recibir el fuego y el don del Espíritu Santo en nosotros, sino poder entonces de alguna manera transmitir y llevar a otros también lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado. Por eso el apóstol entonces habla y manda esta carta, porque había una necesidad, porque había realmente un toque de parte de Dios y porque en Timoteo había una esperanza de ser usado por Dios. Ahora, yo quiero que vayamos un poco al contexto. ¿Por qué Timoteo tuvo que ser animado por Pablo? Porque a veces creemos que en medio de las dificultades, porque somos espirituales, no vienen momentos difíciles y que todo es color de rosa y que no pasamos aflicción y que no hay momentos de bajones espirituales. No, no es así. Hay momentos donde parece que estamos debilitados, donde parece que el fuego se está extinguiendo, donde la visión no es igual. Pero ahí es donde viene la palabra del Señor y nos invita a que sigamos avivándonos en el poder del Espíritu Santo. Hay momentos difíciles, hay momentos donde no hay deseo de orar, donde no hay deseo de congregarnos, pero allí estaba pasando algo en Timoteo y el apóstol Pablo lo percibió, lo miró, lo detectó por el Espíritu. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? Como sabemos, Pablo escribió esta epístola para dar ánimo y fortaleza a Timoteo, un hijo espiritual, un amigo. Y aquí encontramos la primera exhortación a que fuera constante en ese ministerio que Dios le había dado. Unas palabras de ánimo al pastor Timoteo. Ahora yo quiero que tú sepas qué estaba ocurriendo. Por un lado, la hostilidad del Imperio Romano hacía que el evangelio, que estaba creciendo, tuvieran muchas dificultades. Habían cristianos que estaban muriendo. Habían familias que estaban siendo entonces echadas a las cárceles, asesinados, mutilados. Había algo que enfrentar Pablo, y esto no era solamente esto, sino que Pablo estaba encarcelado y por esa misma razón esperaba que muy pronto también fuera sacrificado. Es lo que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 6, por lo cual yo estoy para ser sacrificado y es tiempo de mi partida. Habían situaciones que estaban pasando que para Timoteo eran difíciles enfrentar. Aquí lo que el Señor estaba hablando a Timoteo era que había un relevo generacional. Había que tomar la antorcha y seguir predicando aquel Cristo. Esto implicaba que Timoteo tendría que tomar una posición y asumir nuevas responsabilidades. Sin duda esto podría asustarle, y más si tenemos en cuenta que algunos de la congregación todavía lo veían como un muchacho sin experiencia. Eso es lo que dice Timoteo 2, segunda carta de Timoteo 2:22. Muchos lo tenían por neófito, por joven, por inexperto. Pero yo soy un convencido de aquí que de aquí en la iglesia la experiencia del Hijo de Dios es más que la trayectoria en años que lleve. Es el tiempo que se pasa verdadero en su presencia. Allí hay trayectoria, allí hay de verdad experiencia. Había algo que estaba pasando. Pero no solo esto, sino que la palabra del Señor dice que la salud de Timoteo no era tan buena. No era un muchacho muy sano. Y de allí que muchos dicen, bueno, hermano, yo no tengo experiencia, yo no soy el hombre o la mujer capacitada para esto, yo no tengo las habilidades, pero es que aquí no se trata de lo que tú tienes, porque lo que tú tienes en las manos de Dios a veces no sirve. Aquí se trata es de lo que Dios te pone para el servicio, de lo que Dios te da, porque a veces tu habilidad no es suficiente para servir a Dios, porque a veces nuestras habilidades, conocimiento, a veces las destrezas que tenemos no son suficientes. Puede que Timoteo no tuviera las habilidades para la naciente iglesia,
para la iglesia primitiva, pero no es así para el poder del Espíritu del Señor, no es así para el Señor. Él sí sabía las habilidades que tenía, y por eso ahora el apóstol Pablo le está diciendo: por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, frente a este escenario realmente de la salud de Timoteo, de que unos lo veían muy jóvenes, de la situación que estaba viviendo la iglesia, el desprecio que tenía la sociedad por la iglesia naciente, parecía que esto era un escenario desalentador. Pero aquí es donde de pronto el apóstol Pablo detecta en Timoteo que en él había algo completamente diferente a los demás. Y es entonces una fe no fingida. Capítulo o verso 5. Y una fe no fingida es una fe transparente. Una fe no fingida es una fe que en medio de las pruebas hay dependencia de Dios. Que soy el mismo aquí en medio de los hermanos, pero soy el mismo en mi trabajo, en la universidad y donde quiera que esté parado. Porque el avivamiento no es la movención de masas. El avivamiento es el deseo profundo de cada individuo en buscar de Dios donde quiera que se encuentre. Y de allí podremos trastornar y transformar en el mover del Espíritu Santo a muchos otros. Pero cuando hay una fe no fingida, podremos vivir un verdadero avivamiento. Timoteo estaba viviendo momentos difíciles. El panorama era desalentador, pero en él había algo extraordinario y era una fe no fingida. ¿Eso sabe qué significa? Que Timoteo, en medio de las situaciones de salud que tenía, en medio de que no pensaba que era el capacitado para recibir ese legado del apóstol Pablo, que pensaba que no era el indicado porque era muy muchacho y muy joven, pero en él había algo y había transparencia. Aleluya. Y eso es lo que el Señor necesita hoy en Bélgica. Jóvenes que tengan una fe no fingida, que vivan para el Señor, que se puedan parar donde les permitan parar y predicar este evangelio con autoridad, con unción, con dominio propio y con poder de lo alto. Aleluya, yo no sé, pero yo estoy sintiendo al Señor conmigo en esta oficina. Y yo estoy convencido que allí en casa, en tu pieza, en una habitación, hay un muchacho, hay una señorita, hay un joven, hay un hermano que está diciendo: es cierto, no tengo las capacidades. Miren, muchachos, a mí entré al ministerio cuando de pronto se me cerraron todas las posibilidades. Su pastor conoce mi historia, el misionero conoce la historia. Y cuando se cerró todo, cuando yo pensé que no era el indicado, de pronto Dios abrió las puertas. Esto es lo que hace Dios cuando vivimos una fe no fingida, cuando somos verdaderos. Cuando muchos pensaron que yo no era el indicado para liderar el distrito con la juventud, más de 200 congregaciones, y yo también pensé que era muy muchacho, que me faltaba experiencia, pues ahí fue donde el Señor abrió puertas, porque Él siempre va en búsqueda de aquellos que tenemos una fe no fingida, basada en experiencias personales con Él. Puede ser que para muchos no seas el indicado, pero si estás aquí, para Él ya lo fuiste. Puede ser que no tengas las habilidades, pero recuerda que no fueron las habilidades las que derribaron a Goliat. No fueron las habilidades las que salvaron a los hombres de ir al fuego. A los 3 hombres que fueron al fuego, no fueron las habilidades las que guardaron a Daniel del foso de los leones. No fueron las habilidades de Josué o de Caleb. No, Señor. Fue la dependencia y la transparencia para poder llevar avivamiento a otros. Nosotros debemos de avivar ese fuego de Dios en el altar de nuestro corazón.
alimentar constantemente nuestra relación con el Señor Jesucristo y allí ejercitar los dones para así no perder el celo y el entusiasmo por la obra del Señor, ni apagar su espíritu en nosotros. Primero a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica: no apaguéis al espíritu. Ahora, el don de Dios que está en ti, dice Pablo, por la imposición de mis manos. Aquí viene una experiencia que Pablo tuvo cuando oró por Timoteo. Como pastores, y aquí está el hermano César y el misionero sabe que como pastores a veces vemos entrar a alguien a la iglesia por primera vez y de pronto los demás le ven como una persona forastera o extraña, pero hemos tenido experiencias con el Señor que cuando oramos por tal persona, el Señor nos habla y nos dice: aquí viene ese peludo, ese lleno de aretas, ese que viene del mundo, y como otros lo ven, de pronto recibimos de parte de Dios un mensaje y nos dice: este va a ser el próximo líder de jóvenes, este va a ser el próximo pastor, este va a ser eso es lo que recibimos, y eso fue lo que recibió Pablo cuando oró por Timoteo. Puede ser que hoy tú no entiendas y ni sepas lo que Dios tiene preparado para este 2021, pero en el corazón de Dios y en el corazón de los pastores y el misionero ya hay algunas palabras de Dios para ti y algunos proyectos. Pablo sabía lo que Dios iba a hacer con Timoteo, a pesar de que los demás no creyeron en él en muchos aspectos. Ya Dios había depositado algo en la vida de Timoteo. Bendito el Señor. Después de salvarnos, Dios nos ha regalado y ha repartido diferentes dones como Él quiso. Estos dones sirven para capacitar al cristiano para servir al Señor en las diferentes áreas, en la iglesia, en el ministerio. Ahora, el apóstol le dice a Timoteo este mandamiento: hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella con buena milicia. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de mis manos. Ahora, una de las cosas más importantes en nuestra vida espiritual es mantener el fuego encendido. Porque si no mantienes el fuego encendido, yo creo que, no sé, pero creo que en este momento están con bastante frío allá en Bélgica. Yo veo a Robinson. ¿A cuántos grados están? ¿A 1 grado bajo cero o a 1 grado? Ay, Dios mío bendito. Imagínense, nosotros estamos acá más o menos a 25, 26 grados en este momento. Quiere decir que están bajo frío. Y cuando se viene el invierno están bajo cero, a varios grados. Bueno, el cristiano espiritualmente no puede llegar a estar frío, porque cuando se está frío se muere. Cuando se está frío no hay visión. Cuando se está frío entra el conformismo, pero cuando hay calorcito, cuando hay deseo, cuando hay amor por la obra del Señor, no importa la circunstancia, no importa la pandemia, no importa, hermano, cómo nos tengamos que reunir, pero si hay fuego, allí está el Señor. Si hay fuego, hay relación. Y escúcheme bien, cuando la civilización conoce el fuego y tiene el fuego, hay esperanza. Cuando una persona se pierde en las montañas y logra hacer fuego, o ve desde la distancia que de una chimenea sale fuego, hay esperanza. Eso es lo que necesita Bélgica: esperanza de hombres y mujeres que se llenen del Espíritu Santo para contrarrestar ese frío intenso espiritual que viven muchos belgas. Aleluya.
Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Ahora el fuego de Dios es indispensable. Este fuego no es un fuego de destrucción. Aleluya. Este fuego es un fuego más bien de unión, de fraternidad, de poder. Este fuego lo describe Hechos como llamas de fuego que se posaban sobre la cabeza de los 120. Eso era lo que veían los demás. Pero lo que estaban sintiendo ellos era la llenura del Espíritu Santo para poder llevar, no solo en Jerusalén. Hechos el capítulo 1, el verso 8 dice, pero recibiréis poder, dinamita, autoridad, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este poder es un poder para llevar a otros, para transmisión de otros. Aleluya. Y ese poder salió de Jerusalén, bajó a Judea, fue a Samaria, y de Samaria nadie lo pudo detener. Llegó a cada rincón y hasta lo último de la tierra. Y hoy Bélgica está sintiendo ese poder, y hoy Colombia está sintiendo ese poder, y hoy Australia está sintiendo ese poder, y en Medellín seguimos sintiendo ese poder. Aleluya. Ese fuego trae santificación. Cuando hay fuego, cuando un joven está avivado, cuando está metido en el fuego del Espíritu Santo, hay santificación, pero el fuego también sirve para purificar. Cuando hay fuego, hay fe. Mire, escúchenme bien, jóvenes. Yo no sé si ya se me acabó el tiempo, pero voy a ir terminando. Es importante que sepamos lo que trazó y lo que marcó la historia de los apóstoles, de los discípulos. No fue en que caminaron con Jesús. No, Señor. De hecho, muchos de ellos caminaron con Jesús, pero estuvieron a punto de irse de su lado. Pedro, por ejemplo, se fue de su lado en un momento, y fue Jesús mismo que es quien se acercó a él y le dijo que todavía seguía en sus planes. Y es importante que sepamos, no es solo el caminar, no es solo el congregarnos. Se necesita una experiencia viva, se necesita una fe viva para poder permanecer. Y esa fe se obtiene con experiencias personales con Dios. No solamente en el templo, porque el Dios de esta iglesia, el Dios nuestro, no lo detienen 4 paredes. Y lo que hizo que estos apóstoles fueran usados en el más grande y extraordinario avivamiento, porque yo soy un convencido que los avivamientos más grandes no se generan por masas, se generan en corazones dispuestos. Y estos corazones dispuestos se llenaron del Espíritu Santo, y cuando otros solo veían como llamas de fuego que se asentaban sobre sus cabezas, había una experiencia personal donde nadie les contó, donde nadie les dijo, donde la vivieron. Y yo sé que hoy tú puedes tener una experiencia personal y llenarte del poder del Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo en este mismo momento. Aleluya. Porque lo único que va a hacer que tu vida sea diferente es que te llenes, es que no dejes apagar el fuego del don de Dios que está en ti. Los que están hoy aquí, Stephanie, Evelyn, Yesenia, sí, Perla, el hermano César, Iron, Mateo, Robinson, bueno, los que están aquí. Lo único que va a hacer que seamos diferentes no es que camines, no es que hayas visto milagros, porque muchos han visto milagros y han vuelto atrás. Es poner bien los pies sobre la tierra, tener experiencias con el Señor y tener una fe no fingida, vivir para Él. Esto hizo que los apóstoles tuvieran una fe extraordinaria
y que sin importar las adversidades, si usted mira la historia de los apóstoles, el 99%, exceptuando a Juan, murieron de una forma atroz. Sus vidas y sus familias. Pero ¿sabe una cosa? Ellos entendieron lo que el apóstol Pablo dijo. Para mí el morir en Cristo es ganancia. Esto solo lo entiende una generación que le cree a Dios, una generación que vive en el fuego del Espíritu Santo. ¿Queremos ver lo extraordinario de Dios? Bueno, lo hemos visto. Hemos visto cosas extraordinarias, pero nos tenemos que mover en fe y nos tenemos que seguir llenando del Espíritu Santo. Esto no ha pasado de moda ni pasará de moda. Mientras el Espíritu Santo se siga moviendo en nosotros, seguirá el Señor haciendo y efectuando cantidad de milagros y prodigios. Pero tenemos que creerle a Él. No importa, hermano, pero es que ganar un belga es muy difícil. No, yo no sé, pero lo único que yo entiendo es que si el Señor nos mueve en fe, podremos ganar a muchos belgas para la honra y gloria de Jesús. Y lo podremos ver a los pies de Cristo. Estuve predicando, fui pastor en un lugar muy difícil aquí en Colombia. Un municipio 99.9% católico, apostólico y romano, con creencias fundamentadas, con raíces. De hecho, tienen una persona allí que fue beatificada y le rinden honor. Este municipio se llama Angostura, Antioquia. Y allí tienen a un anciano de más de 100 años, o el cuerpo más bien de un anciano momificado. Y cada año van cientos y miles de personas a pedirle, a pagar promesas. Y cuando yo llegué allí, a aquel lugar, realmente el grupo de personas, de los hermanos, eran personas muy frías. Casi no les salía un gloria a Dios, digan amén, no decían amén. Yo decía, vamos a hacer un programa evangelístico para las almas, y me decían los hermanos, me decían, hermano, aquí no viene nadie a culto. Pero es que eso es lo que pasaba, eso era lo que sucedía, porque había frío espiritual. Pero nos metimos en un mes de ayuno y oración. Y yo empecé a escuchar que el Señor me dijo, y me empezó a hablar, a decirme, hay angostureños para mi gloria aquí. Hay personas que voy a salvar y me voy a meter a los hogares y voy a empezar a transformar, pero tengo que empezar con ustedes aquí, con los de acá de la casa. Recuerden que el Espíritu Santo cayó primero, ¿dónde? En Jerusalén, en la casa. Sí, había que encenderse para alumbrar a otros. Fue primero en Jerusalén. Y empezamos a orar, hermanos, y le dije a los hermanos, vamos a hacer un ayuno de un mes. Y digo, ay, hermano, un ayuno de un mes, eso es imposible, nos morimos. ¿Y cómo trabajamos? Algunos trabajaban ordeñando vacas por allá en la agricultura, otros cogiendo café. Y les dije, no importa. Y les dije, van a ayunar. Los que me quieran acompañar, no importa, pero van a ir a hacer sus quehaceres. Y vamos a ayunar. Ahí ordeñando vas a ayunar. Y vas a sacar 3 o 4 o 5 horas. Pero vas a ayunar. En la oficina vas a ayunar. Allí donde trabajas vas a ayunar. Ay, hermano, se puede así, claro. Es más difícil, pero no nos podemos quedar quietos. Hay que hacer algo. Y los que podemos estar en el templo lo vamos a hacer. Hermanos, y empezamos a hacer ayunos. Empezamos de a poquito, de a 2, 3 horas, 4 horas, hasta que hicimos ayunos de todo el día. Descansábamos en la casa pastoral. Mi esposa les daba algo de comer suavecito a las hermanas y a los hermanos, y continuamos, dormíamos 2 o 3 horas y continuamos a la medianoche, nos levantábamos y hacíamos un devocional y nos volvíamos a acostar a las 5 de la mañana y otras 2 o 3 horas. Y así, hermanos, durante un mes. Parece que es una locura, pero es que el evangelio y las cosas en fe son una locura para los que no creen a la verdad.
Y ¿sabe algo? Empezó Dios a reventar cadenas. Y empezamos a llenarnos. Hermanos que llevaban más de 30 años sin ser bautizados con el Espíritu Santo, de pronto en medio de un culto normal, sin letrero, sin predicador invitado, sin nada, Dios empezó a llenar con el Espíritu Santo las hermanas y los hermanos. Y de pronto, terminando el ayuno, recuerdo que el Señor me dijo, ahora van a terminar y van a invitar, van a hacer un culto solo para amigos, nadie más, solo inconversos. Y dije yo, bueno, Señor, usted dice. Y le digo yo a los diáconos, aquí les llamamos diáconos, a los que están ahí de primera mano, que le ayudan al pastor, ¿sí? Le digo, bueno, mis hermanos, ya vamos terminando, fue una bendición, hemos visto cosas bonitas de parte de Dios, pero les quiero decir, mis hermanos, que vamos a terminar con un culto con amigos. ¿Cuántas sillas tenemos acá? Y dice uno de los hermanos, tenemos apenas 40 sillas. Le digo, bueno, vamos a alquilar el salón donde estaba, un salón por ahí para unas 190 personas. Y vamos a alquilar. Y dicen los diáconos, dicen, hermanos, pero si aquí hace ratos no vienen inconversos, hasta nuestros hijos ya dejaron de venir a la iglesia. Y les dije, bueno, eso es lo que Dios quiere, que ustedes entiendan que cuando Él está en un lugar, siempre tiene que ocurrir algo. Hermanos, si empezamos a alquilar las sillas, eso fue un sábado. El domingo terminábamos con el ayuno del mes completo. Y quiero decirles algo, yo me sentía como Timoteo, tal cual. Yo me sentía que no iba a pasar nada, que Angostura me había quedado grande. Yo sentía ese domingo, madrugué a orar a la iglesia y yo dije, Señor, los hermanos dicen esto, pero de pronto el Señor me habló y me dijo, ¿y qué importa lo que digan los demás? ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Y entonces yo entendí, yo dije, Señor, tú dijiste que vas a traer almas. Y me dijo, bueno, tú solo haz lo que tienes que hacer, que yo me encargo del resto. Hermanos, les cuento en el nombre del Señor. Ese sábado pusimos 180 sillas que nos cupieron en el templo. Los cultos más nutridos nuestros eran de 17 personas, 20 personas. Y ese sábado se veía ese salón, hermano, hermoso, lleno de sillas. Y todos los hermanos decían, ay, hermano, como se ve bonito, pero ellos hacían caras. No me decían nada. Pero yo recuerdo que ese domingo me fui temprano a orar. Y cuando ya iba siendo hora del culto de la dominical, se me acerca un diácono, un anciano, y me dice, pastor, y empieza a llorar. Yo estaba así de espaldas a la congregación, al templo, y me dice, pastor, y empieza a llorar. Y yo volteo y lo miro así de reojo y yo le digo, hermano Arnoldo, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? Y me dice, ¿no ha visto lo que está pasando? Y le dije yo, no. Y me dijo, párese, pastor. Y cuando yo me paro y volteo y miro la congregación, todas esas sillas estaban llenas de personas inconversas, quietecitas, calladitas, esperando que se hiciera el culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe? La próxima tanda de bautizados fueron como de 7 y empezó el Señor a regalarnos almas, a bautizarse en angostureño, gente que practicaba la hechicería, a llegar a los pies de Cristo, gente que de pronto se dedicaba a las cantinas, a llegar y a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con estos evangélicos? De hecho, hasta el cura se enteró y empezó a hacer reuniones y a decir que por favor no nos atendieran. Pero es que yo digo que cuando hay una iglesia llena del fuego del poder de Dios, escúchenme bien, está el Señor en control de todo. Y los que de pronto otros dicen que no va a pasar nada, es cuando Dios se mete y empieza a obrar de una forma extraordinaria. Por eso, si queremos avivamiento, empieza hoy en casa. Si quieres avivamiento,
Empieza hoy allí en ese rincón de tu cama y dile, Señor, puede ser que parezca muy difícil todo, pero es que la fe, muchachos, es creer en lo que para los demás es una locura. Aleluya. Señorita, parece ser que no sabes para dónde coger. Allí tú, hermano, que vas en el carro, parece ser que muchas cosas no dan resultado. Pero cuando nos ponemos en la fe, en la dimensión de la fe, aprenderemos a ser usados por Dios. ¿Sabes quién fue Timoteo? Un prominente pastor de las iglesias más grandes en Éfeso. Allí Dios le usó de una forma extraordinaria. Porque eso es lo que hace Dios, escoger lo que parece que no es, lo que parece que no sirve, para llevarnos a lugares donde nunca pensamos, para que su nombre sea siempre enaltecido. Quiero orar por uno de ustedes. Yo estoy convencido que alguien recibió esta noche allá, esta tarde acá, un llamado a algo específico. Y Dios le removió la visión a alguien. Dios le movió el piso a alguien, digo yo. Allá hay una señorita siendo llamada por Dios a algo específico. Parece que tus sueños eran otros hasta hoy. Parece que tus anhelos eran otros hasta que escuchaste este mensaje. Desde hoy tu vida cambiará y el Señor Jesucristo empezará a escribir una nueva historia en tu vida.